Buenos días. A continuación vamos a hablar sobre el proyecto integrador de base de datos con un tema de aplicaciones distribuidas con los integrantes Paul Guachamín y Olger Lusuriaga, estudiantes del quinto semestre. Vamos a ver el concepto de una aplicación distribuida. Una aplicación distribuida es una aplicación con distintos componentes que se ejecutan en entornos separados, en diferentes plataformas conectadas a través de una red. Un componente es una unidad independiente para formar un sistema más completo. ¿Qué es una distribución? La distribución se refiere a la construcción de software por partes, a las cuales son asignadas un conjunto específico de responsabilidades dentro de un sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito donde tenemos la distribución en distintas aplicaciones, la acción SQL y HTTP. Ejemplo de aplicaciones distribuidas: el correo electrónico, la navegación web, la telefonía IP, compartición de ficheros. ¿Sí? Todo esto son aplicaciones distribuidas, ya que cada una de ellas cuenta con una base de datos para la funcionalidad de la misma. Las necesidades a cubrir: trabajo a gran distancia, compartir información, accesibilidad, seguridad en la protección de la información, independencia de lugares. Trabajo a distancia se refiere a que nosotros podemos encontrar nuestros artículos, nuestros documentos, entrar, como decía anteriormente, un ejemplo era los emails. Entonces, a través de ello nosotros podemos enviar y recibir archivos, y esos archivos serán almacenados en una base de datos ubicada en cierto servidor. La compartición de información es un ejemplo similar. Accesibilidad: la accesibilidad veríamos como con nuestro correo y password. La seguridad: tener las bases de datos particionadas en dos o más nodos. ¿Sí? Los nodos se refieren a los computadores en sí, o servidores también se podría determinar. Los escenarios de las utilizaciones: por ejemplo, tenemos la educación a distancia, que es el Moodle, la creación de blogs, el WordPress, la creación de wikis, MediaWiki, la administración de bases de datos en web, PHP y MyAdmin. E-commerce, que es por ICANN, e-commerce por Mentor, sistemas de postales, Easy Postcard, ¿sí? Entonces, cabe recalcar que cada una de estas plataformas está basada, por ejemplo, las primeras 4 están basadas en PHP. PHP es un procesador de hipertexto que puede estar incrustado en HTML. ASP es Active Service. Entonces, este es un software creado por Microsoft, ¿sí?, para el desarrollo de páginas web, con la diferencia de PHP es que con ASP nosotros podemos incrustar el código dentro de la misma página con ciertos programas, como son el JavaScript y el Visual Basic Script. ¿Sí? Muy buenos días. Voy a continuar con el proyecto integrador en la exposición de lo que estamos hablando sobre los temas en base de datos. Y la continuación es los tipos de aplicaciones distribuidas. Bueno, mi nombre es Paul Guachamín. Ya, las aplicaciones cliente-servidor. El servidor se proporciona y procesa los datos solicitados por el cliente. El cliente maneja la aplicación y sus funciones son solicitar datos al servidor. Esto permite la interacción entre el servidor y el cliente, administrando la información que
que va a pasar y la que necesita directamente el cliente. Eso generalmente va en la interfaz, donde ya en comandos establecidos o por botones se puede solicitar cierta información. El middleware es un conjunto de controladores, API u otro software que mejora la conectividad entre las aplicaciones del cliente y un servidor, lo que va a mejorar la velocidad en el transportarse la información. Como les decía, son botones, aplicaciones, líneas de comando, cosas que se necesita llenar en la base de datos para distribuir la información. Ahora, los problemas comunes en el uso del AD. La disponibilidad de los servidores. Generalmente, no solamente en base de datos, sino en cualquier tipo de programa online, se necesita la disponibilidad del servidor para que pueda funcionar y se accesen a los datos. Ya, el acceso a los sistemas de manera remota. Generalmente, al no estar bien programados o configurados solo en PCs, en aplicaciones mismos, se puede que haya falencias al conectarse con el servidor. Ya, la posibilidad de que puedan ser vistos, pero no accesados por muchas personas. Ahora, depende también a qué esté orientado la base de datos en este caso, porque no necesariamente tienen que estar todos los datos enfocados así. Ahora, capacidad en los equipos donde se almacenan las fuentes. Ahora, recordemos que donde se almacenan los datos tiene que ser un servidor de gran capacidad para mantener toda esta información. Depende a qué esté orientado también este programa. En la base de datos puede ser un juego, necesita servidores muy grandes donde pueda almacenar suficiente información para guardar nombres, datos de usuario, páginas web, lo que sea. Ahora, las características de las aplicaciones distribuidas. Dice 1, concurrencia. Son utilizados por cierto número de usuarios a la vez. Es lo que yo les explico, que si está funcionando bien el servidor y es un programa o una aplicación, una base de datos que está orientada para varias personas, van a querer accesar varias. Como por decir Facebook, deben estar varias personas conectadas a la vez para comunicarse, chatear, enviar imágenes, esas cosas. Y el servidor debe estar funcionando. Ahora, la topología de red. Se debe tener en cuenta el tipo de red LAN o WAN que se va a utilizar. También depende si es, por ejemplo, para un banco, ocuparía una red LAN. Entonces, el servidor tendría que ser distinto para solamente un sector. Pero si ocupamos de que es entre varias sucursales del banco, entonces una red WAN, porque necesitan una conexión grande a nivel nacional o a nivel internacional. Ahora, características de las aplicaciones distribuidas. Sería ubicación de la lógica. Intervienen varios procesos que será necesario decidir en cuál de los posibles procesos físicos se sitúa cada componente lógico de la aplicación. Bueno, esto solamente sería la manera en la que va a estar ordenada la aplicación, cómo va a estar puesta para los usuarios. Homogeneidad de las plataformas. La utilización de estándares es muy útil. Seguridad. Establece políticas de seguridad para impedir el acceso no autorizado a los procesos. Entonces, un usuario no va a tener acceso a lo que solo ciertas personas restringidas tienen información en la base de datos. Tampoco la información entre usuarios, porque eso no le conviene a la base de datos. Pueden dañarse información, perderse archivos, y esa es una parte de la seguridad, como al igual que los virus. Ahora les voy a dar un ejemplo de una aplicación distribuida multinivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos usuarios, seguridad, administración de funcionamiento, comunicación, componentes de la IU, componentes del proceso IU, interfaces de usuarios, flujos de trabajo empresarial, componentes empresariales, entidades empresariales, componentes lógicos de acceso a datos, orígenes de datos y agentes de servicios, y los servicios que presta esta base de datos, ¿no? Pero esto a multinivel quiere decir que va a estar en una especie de cascada donde se va a almacenar este tipo. A pesar de que esto es un ejemplo, podemos ver que en el modo cascada encontramos un orden especial, cómo van a estar estas cosas, teniendo como usuarios y los servicios a los extremos y los orígenes de los datos, porque son puntos en los que no se va a chocar la información. Entonces, necesita pasar por ciertos sectores, como la seguridad, administración, comunicación, para que se puedan transmitir esto. Entonces, la interfaz de los servicios quiere decir cómo va a estar constituidos los botones, las viñetas, la introducción de la información del usuario, los espacios de trabajo. Entonces, lo único que les puedo explicar sobre esto es que tenemos varios tipos en esta manera, pero este es un ejemplo básico donde va a estar ubicada la información que ocuparemos de la base de datos. Ahora, en entidades empresariales quiere hablar y explicar sobre los puntos donde va a ser el dueño de la base de datos, o sea, la persona que va a estar encargada de eso, o la persona que va a dar la cara, la empresa que va a dar la cara por esto.
El flujo de trabajo empresarial es lo mismo y los componentes empresariales es los requisitos que necesitan en la empresa para mantener una base de datos. Como les explicaba, si ponemos en un banco, tenemos una red LAN, eso sería uno de los componentes empresariales porque necesitamos los componentes necesarios para que funcione completamente ahí en la empresa. Ya. Los componentes lógicos de acceso a datos, como en el origen de los datos debemos tener un servidor que sería la parte inferior donde va a almacenar todos los datos y ahí van a recorrer, ¿no es cierto? Esos datos van a ser almacenados y serán enviados por los componentes lógicos de acceso que tendrán los usuarios a estos servicios y los agentes de servicio que también es una conexión directa a los servicios donde va a pasar. Sí, los usuarios pueden ver que tiene doble flujo, entrada y salida, porque van a recibir y enviar información, ¿sí? Que sería para trabajar en la base de datos, para tener sus rollos. Ahora, la seguridad, como les explicaba antes, es lo más importante, igual que la administración de funcionamiento. La comunicación es lo que se necesita para que todo funcione. Por eso tenemos una parte izquierda, porque todo eso compete toda la base de datos. Eso tiene la seguridad, la base de datos debe tener de pie a cabeza, debe estar llena de seguridad, igual administrador de funcionamiento y la comunicación, porque si no los diferentes elementos de la base de datos no se van a comunicar, no van a poder enviar la información, no van a poder prestar los servicios, mucho menos ante el usuario, entre usuarios que tal vez trabajen al mismo tiempo. ¿Sí? Recordemos que esto tampoco no solo es para empresas, puede ser Facebook, puede ser WhatsApp. Base de datos se encuentra en la mayor cantidad de programas, diseños y aplicaciones en la web, en su teléfono mismo, en la computadora, en cualquier parte de la informática. Entonces es una parte fundamental en lo que es nuestro sistema. Bueno, eso sería todo explicado sobre lo que es nuestro tema y acerca del proyecto integrador de base de datos.